Bueno, tengo el gusto de presentar ahora al doctor Ignacio Sarante. Él es profesor titular de la Universidad Javeriana, del Instituto de Genética. Tuve oportunidad de compartir con él varios años en el Consejo de la Facultad de Medicina, siempre brillante, siempre aportando. Y hoy es un gusto tenerlo en la academia respecto al tema cómo debería ser el modelo ideal de manejo y atención integral de las enfermedades huérfanas. Ignacio, bienvenido. Bueno, un gusto estar aquí nuevamente en la academia. Muchísimas gracias por la invitación a los coordinadores a este evento. Ser de los últimos hace un poco más fácil porque ya lo dijeron casi todo, así que pues seguramente será un poco más corta antes del foro que vamos a tener. Voy a mostrar dos partes. Una primera parte, traté de buscar la información sobre cuál sería la propuesta de modelo de integración, un modelo de atención integral en enfermedades huérfanas. Les digo, los logos que están acá son de la Javeriana y de la Secretaría de Salud. Yo trabajo con la Secretaría en un programa conjunto entre Secretaría y la Javeriana, en donde buscamos vigilar y seguir los niños que tienen defectos congénitos y enfermedades huérfanas. Entonces, parte de la experiencia que les voy a mostrar acá tiene que ver con ese trabajo que venimos haciendo ya desde hace unos 10 años con la Secretaría de Salud de Bogotá. Estas son las características de un sistema de salud adecuado para el manejo de pacientes con enfermedades raras. Está tomado de este artículo europeo. Creo que me gusta porque es el que mejor resume cuál sería la propuesta que tendría que tener un sistema de salud. Tiene 6 partes, por supuesto hay una que es la gobernanza, tiene que haber alguien que dirija el modelo definitivamente, y creo que pues, cada uno de los gobiernos anteriores nos ha mostrado una faceta y aquí hemos visto un interés renovado y en parte este foro. Debe haber un mecanismo de financiación estable y sostenible. Allí al final les voy a hacer una propuesta porque cuando uno habla de estable y sostenible puede ser que el dinero no venga solamente de salud. Necesitamos encontrar soluciones creativas para los problemas de enfermedades que pueden costar 20 o 30 millones de pesos al mes. Debe haber un método de ajuste de riesgo con alarmas. Tenemos un problema aquí, es que si sacamos una lista y el ministerio está consciente de eso, la lista a los 2 días empieza a tener problemas de actualización, porque la genética, por supuesto, y toda la medicina está cambiando muy rápidamente, y lo que hoy puede ser primero hemofilia, mañana podemos encontrar que hay otra población que tiene una frecuencia muy alta de otra enfermedad y tenemos que tomar las medidas, así que nuestro sistema debe permitir ajustarse y ser sensible a ese tipo de alertas. Lo han dicho repetidas veces, tenemos que tener equipos de trabajo capacitados, tenemos que saber cuánto nos cuesta. Este costo no es solamente económico, sino es evidentemente el costo social, el costo emocional que tienen este tipo de enfermedades, y una gran parte nos dedicamos nosotros a esto con el programa y el Instituto Nacional de Salud. El flujo de información debe ser asertivo entre los actores y debe ser basado en la evidencia. Aquí hay muchísimos mitos, los hemos nombrado durante la mañana. Hay cifras que pueden ser infladas por intereses particulares. Hay condiciones o enfermedades que pueden ser llamadas a que son más frecuentes de lo que sí es y se les da más protagonismo, y ese protagonismo hace que esas personas ganen unas ciertas prebendas. Así que ahí tenemos que tener mucha claridad y equidad también en la información que estamos recibiendo. Las 3 características grandes de un sistema de salud que promueva el trabajo con enfermedades raras tiene que tener un tema de prevención. Creo que aquí se ha tocado someramente el tema de la prevención. Necesitamos políticas de equidad y salud, está claro, y este es uno de los puntos en que más hemos venido trabajando con la Secretaría de Salud. Una de mis labores es capacitar equipos en enfermedades raras y en defectos congénitos. Pero los equipos de salud ya nos ponen casi atención, están cansados de que les digamos la misma cosa siempre, pero hemos detectado que nuestro público más importante, nuestro blanco, deben ser las mujeres en edad fértil. Ahí es donde debemos prevenirlas, y las mujeres en edad fértil no van a salud, porque no están enfermas, están sanas, así que ahí no tenemos cómo tomarlas en salud.
Las mujeres en edad fértil que tienen enfermedad crónica, sí debe ser culpa de nosotros que se nos embaracen y tengan un efecto dañino en su bebé. Pero la mayoría de mujeres en edad fértil no van a consultarnos a salud. Así que en los últimos 2 años nos hemos dedicado a capacitar los equipos de educación, los rectores, los profesores, porque ahí hay 2 poblaciones muy interesantes, las niñas del colegio, pero sobre todo las mamás. Es tal vez en muchas ocasiones esas mujeres, el único contacto que tienen con el gobierno son la asistencia al profesor, y ahí es donde podemos darle información sobre su proyecto de vida, sobre qué quiere hacer con un posible siguiente embarazo. Por supuesto, para prevenir necesitamos vigilar, y eso pues está muy claro, y tener generación de guías de manejo y prevención. Aquí está, no queremos una guía por cada enfermedad, pero sí se están haciendo algunas propuestas de guías generales y les voy a mostrar que Colombia tendría algún acercamiento a guías generales. El otro tema es el cuidado integral basado en el paciente, lo han nombrado varias veces durante la mañana, tratar enfermedades o tratar genes y ese tipo de cosas. Aquí hay que tratar pacientes y por lo tanto hay que buscar cómo manejarlo. La atención en la comunidad y en la casa y guías de manejo en comunidad. Tuvimos la epidemia de Zika, en Brasil fue devastador en muchos sitios, en Colombia tuvo un efecto también muy importante, pero cuando veíamos pueblos en Brasil en donde podían haber 20 niños con microcefalia que convulsionan todo el día y que estaban espásticos, lloraban todo el día, la comunidad decidió que cada mamá tenía 2 días a la semana de descanso de su hijo. O sea que los cuidaban entre las familias para que la mamá descansara. Ahí estamos apoyando al cuidador. Y esa nada tiene que ver con genes, con teratogénesis, con sistemas de salud. Es una solución de comunidad que tiene más impacto en esas personas que cualquier medicamento nuevo que cueste muchísimo dinero. Entonces, ahí es donde tenemos que fijar nuestra atención y vuelve a ser intersectorial. Esto no es un tema de los médicos, es un tema de educación, es un tema de integración social, es un tema financiero. Y por supuesto, el otro tema es el empoderamiento y la resiliencia. Necesitamos controlar las barreras de acceso, eso es uno de los temas que más trabajamos, el grupo de la Secretaría, y ahí digamos a los médicos que son renuentes a diligenciar fichas, porque evidentemente hay que diligenciar muchas fichas, y si uno se dedica a llenar fichas no hace nada más, pero sepan que en Bogotá y en otros lugares de Colombia, si llenan la ficha, estos niños van a ser seguidos estrechamente por el programa, y vamos a tratar de romper las barreras de acceso. Y en este momento estamos accediendo a las EPS para que nos ayuden a romper esas barreras de acceso, o sea que el control debe ser por muchos sitios. Necesitamos implementarlo en los currículum, que es la sugerencia del Grupo Europeo, pues hemos visto aquí un ejemplo, y por supuesto necesitamos programas para aumentar el nivel de conocimiento de salud en la población. Necesitamos que las personas conozcan, no de una enfermedad rara, conozcan es de que la manera de prevenir los defectos congénitos y las enfermedades raras es planeando los embarazos. Esa será nuestra principal estrategia. Y es una estrategia de atención primaria, no es una estrategia que requiera costos elevados, sino es planear el embarazo. Ahí podríamos realmente tener grandes impactos si lo hiciéramos. Propuesta del medio europeo. Ahora lo que quiero es contrastar con algunas cosas que hacemos en Colombia para que pues, veamos qué tenemos disponible en Colombia de estos elementos que hemos visto en esta propuesta europea. La ley, pues aquí todos los que venimos a este foro debemos tener esta misma diapositiva. Voy a tocar el tema grande de la ley en donde nos dice cree registros nacionales sobre enfermedades huérfanas. Hago aquí esta salvedad porque nosotros venimos trabajando desde hace varios años en este tema. Es un tema que en Europa tal vez está avanzando muchísimo y es que tengamos menos registros, podamos tener un solo registro y juntar defectos congénitos con enfermedades huérfanas. Ya lo hizo el Reino Unido, lo está haciendo Holanda y ha funcionado bien, cosa que agradecerían muchísimo los médicos si tuvieran menos fichas que llenar. Fíjense que los defectos congénitos o anomalías son la ficha del Civigila, la número 215, son defectos estructurales o funcionales. Los funcionales, aquí hay una alteración de la forma y se llaman malformaciones congénitas, y los otros son funcionales y podrán ser algunos errores innatos del metabolismo, sorderas, cegueras o alteraciones motoras. Pero un grupo de estos defectos congénitos son también enfermedades huérfanas
y si hay que vigilarlas en la 342. Luego algunos requerirían llenar las dos fichas. No todas las enfermedades huérfanas son defectos congénitos, ni todos los defectos congénitos son enfermedades huérfanas, pero los que comparten sería útil poderlos tener en un solo sistema para poder tomar las medidas iguales en ambos casos. Hoy me ha sorprendido algo y es que no han mostrado las cosas en directo, lo que se hace en el día a día. Les voy a mostrar un poquito de la ficha de lo que hacen los médicos y los servicios de salud del día a día. La ficha 342 es relativamente agradecida porque es la más corta de todas las fichas del Civigila, o sea que se demora menos tiempo en llenarla que el resto de fichas. Tiene una cara A que es igual a todas las fichas de Civigila, tiene una cara B donde está pues esta información, los datos complementarios, el nivel educativo de los padres y a qué grupo poblacional pertenece. Y luego tiene este espacio en donde hay que diligenciar la fecha del diagnóstico de la enfermedad, cuál es la prueba de laboratorio, el nombre de la enfermedad y el código del consecutivo que propuso el ministerio. Ahí vienen muchas dificultades. Una es que se debe llenar solamente por especialista. Es entendible porque la ley realmente fue generada pensando en las enfermedades de alto costo. Parte de lo que quiere contener, y es por supuesto legítimo y muy necesario, es contener las enfermedades de alto costo. Pero cuando uno ve la lista de enfermedades huérfanas, hay unas que no son de alto costo, y lo decía el doctor Suárez, entonces se convierten en las huérfanas de las huérfanas, porque entonces ahora ya no les interesa porque eso no vale mucho dinero, pero si están en la lista debe cumplir con todas las características. Aquí digamos que tenemos algunas dificultades. Tenemos que poner el código consecutivo, tenemos que poner el nombre de la enfermedad y si tiene o no prueba de laboratorio. Afortunadamente el Ministerio y el Instituto han sacado un anexo que pues para nosotros realmente ha sido muy útil y revelador. Aquí está la resolución con la lista de las 2198, una lista que cuando la publican en PDF, pues esto no permite ni buscar, ni permite hacer nada, pero luego cuando sale el protocolo trae una tabla de Excel en el anexo, es un poco difícil de encontrar en la página, pero si la encuentran es maravillosa porque tiene varias pestañas que tienen este tipo de información. Aquí solo estoy poniendo de las 2198 estos 6 o 7 ejemplos, en donde me da el número consecutivo, esto es un Excel que me permite hacer una búsqueda digital, tiene el número MIM, que es una base de datos de enfermedades mendelianas, el nombre de la enfermedad, y me dice, yo tengo que decirle, o ellos me dicen, ¿el diagnóstico es clínico por laboratorio o ambos? Entonces hay unas patologías que necesitan que el diagnóstico sea por laboratorio. Si ese paciente no tiene la prueba diagnóstica, no puede entrar al sistema. Algunos necesitan ambas. Entonces, ya aquí quedó claramente delimitado con este anexo cuáles son las que requieren diagnóstico clínico de laboratorio o ambas, y miren que está la prueba diagnóstica confirmatoria, la cual debe ser obligatoria de llenar. O sea que si esa enfermedad tiene la L en la pestaña inicial, debo hacerle una de estas pruebas para que se pueda meter al sistema y tengamos el diagnóstico preciso de esa enfermedad. Los que son clínicos no hay que hacerle ninguna prueba de laboratorio. Aquí ya viene un problema que el Ministerio ya también pues, hemos compartido, y es que si la lista se actualiza cada 2 años, los tiempos en general de todas las instituciones del Estado y casi nunca son esos 2 años, esta se demoró un poquito más, pero la propuesta que tienen es que ahora va a venirse actualizando a medida que las asociaciones proponen nuevas enfermedades. Y acá nos crea esto también un problema. En muchas de estas que les muestro aquí, la actividad de la enzima es muy probable que empiece a ser el gold estándar la prueba molecular. O sea que si cambia, pues deberíamos tener la posibilidad de cambiarlo, y es lo que el Ministerio nos está pues, acogiendo esa propuesta y está trabajando en que podamos cambiar con frecuencia tanto la lista de enfermedades como las pruebas diagnósticas a medida que la literatura o la investigación van proponiendo nuevas cosas. La otra pestaña tiene una sugerencia de cada enfermedad, quién debería ser el especialista que debería diagnosticarla en primera instancia, segunda o tercera especialidad. O sea, han delimitado que muchas de estas enfermedades deberían ser vistas por estas especialidades, y ahí es donde o con más frecuencia se encuentra. Por ejemplo, nosotros en genética, la primera que es hemofilia o von Willebrand, es muy raro ver pacientes, es muy raro que los hematólogos remitan pacientes a genética. Entonces von Willebrand y hemofilia va a ser una de hematólogos, por supuesto.
Entonces, digamos que está esta propuesta, no tiene por qué ser así, pero por lo menos está indicado cuáles serían los especialistas que deberían encontrar esas enfermedades y seguramente además manejarlas o pues proponer el manejo integral de ellos. Y esta que es muy interesante, es la última pestaña, nos dicen cuáles son defectos congénitos y cuáles son enfermedades huérfanas al mismo tiempo. No están todos, pero bueno, ya hay una primera aproximación. Les digo entonces, si uno tiene una paciente con una craneosinostosis, la craneosinostosis, que es que las fontanelas se cierren tempranamente del recién nacido, no entran como enfermedad rara, sí como defecto congénito. Solo entrarían como enfermedad rara si además de la craneosinostosis tiene enfermedad congénita cardíaca, déficit intelectual o estos de acá. Entonces, esta, por ejemplo, no es el registro de enfermedad rara. Pero la enfermedad de Hirschsprung sí es, porque es defecto congénito y es solamente enfermedad rara. Gastrosquisis también le pasa lo mismo. Y aquí llamo la atención en las cifras. Cuando uno ve el análisis del Ministerio Juicioso de lo que han notificado, la primera es hemofilia, pero si uno toma del registro de defectos congénitos, toma cuáles son enfermedades raras, ya la primera no es hemofilia. Microtia, no tener orejas o tener orejas muy pequeñas, es casi 10 veces más frecuente que la hemofilia, pero no se reporta sino solamente por defectos congénitos. O sea, sería interesante que el sistema pudiera, al encontrar una microtia, reportarlo en ambos sitios. Claro, la microtia no tiene un laboratorio farmacéutico detrás, no tiene una asociación en general. Aquí hay algunas ya fundaciones y asociaciones de microtia y redes sociales con microtia, pero no requiere un manejo específico y que alguien investigue en una terapia precisa. Gastrosquisis, que tenga los intestinos por fuera de la cavidad abdominal. Esta es una malformación que debería ser detectable por la ecografía y debería ser manejada. Aquí hago una cuña de este tipo de enfermedades. Estas gastrosquisis son quirúrgicas y lo que estamos viendo, que es la siguiente parte, es debería haber un centro integral de gastrosquisis. Nacen más o menos 3 al mes en Bogotá, pero cada una de ellas se opera en un sitio diferente. Luego los cirujanos de Bogotá no tienen la experiencia suficiente porque cada uno opera una cada 6 meses o cada 8 meses. Si lográramos llevarlas todas, como está en la propuesta de la ley, como está en la propuesta de los nuevos centros de habilitación de manejo de enfermedades raras, esto sería mucho más coherente. Pero chocamos con el problema contractual. Si yo no tengo contrato con esa IPS, entonces no puedo mandar ese paciente para allá. Pero es, digamos, tal vez el trabajo que tenemos que hacer para poder romper esa barrera de acceso y mejorar el pronóstico. Les digo, en nuestras publicaciones, la mortalidad por gastrosquisis es igual a la de África, teniendo claro que tenemos excelentes centros y excelentes cirujanos, pero al operar tan poquitas en cada centro, pues ahí no tenemos la experticia, porque esto no es un tema del cirujano, ¿no? Esto es un tema de todo el equipo que está en la IPS. Tenemos otra herramienta, la Guía de Detección de Anomalías Congénitas, que fue creada en el año 2015 y que ahora se convierte en norma, porque ahora es la 3280. Yo creo que de la 3280 tenemos muchos elementos para tener un manejo integral de las enfermedades huérfanas si la utilizáramos adecuadamente, y creo que los hospitales están respondiendo y las EPS están respondiendo ante la 3280, porque además la guía ya queda normativa, ya no es una guía que es una sugerencia, sino ya es una norma que hay que generar. Aquí está el algoritmo de la guía, no me detengo en ella, hay que identificar el niño, es muy importante saber de quién es el niño, todavía se pierden niños en Colombia. Hay que hacer un examen físico sistemático, tamizaje auditivo quedó para 3 años adelante, pulsoximetría para detectar cardiopatías, que es lo que más mata niños en Colombia actualmente. Y si eso es normal, hacer el tamizaje de errores innatos que hemos hablado, esperamos la firma presidencial y luego, si algo de eso es anormal, mandarlo a esto. Pero esto es atención primaria. Si uno quisiera un sistema integral, insisto, la genética no son genetistas sofisticados que no tienen nunca consulta, pues que no tienen agenda, ¿sí? La genética está aquí, estos son los signos típicos para los médicos de atención primaria. Niño que no sube de peso ni de talla y está bien nutrido. Patologías que se inician a una edad poco frecuente o síntomas muy graves o raros, asociados a malformaciones congénitas o un retardo en el cerebro psicomotor que no se puede explicar de ninguna otra manera. Si todos los agentes de atención primaria vieran en esto un signo de alarma, ya podríamos empezar a enrutar estos pacientes, porque muchos de ellos no tendrán enfermedades huérfanas, pero muchos sí las pueden tener.
Y en lo último, centros de manejo para pacientes con enfermedades raras, eso es parte de la ley. Esta es la guía para habilitación. Hasta ahora, ya lo han nombrado aquí, no tenemos muy claro si uno se habilita, esos pacientes deben mandárselos, porque hay un tema contractual que también habrá que mirar cómo pasarlo. Lo que proponen, esto es parte del texto de la guía, de la propuesta que ya está, de la norma. Y acá, la propuesta que traigo para terminar sería, necesitamos un sistema muy fuerte de vigilancia. La vigilancia de raras no puede ser solamente al nacimiento, porque hay adultos, porque hay unos síntomas extraños, vemos que vienen de muchas especialidades, por lo tanto debemos tener una entrada al sistema multifuente. BAI es la sigla, nos encantan las siglas, búsqueda activa institucional. Yo voy a poder buscar por el CIE-10 niños que tengan onfalocele, niños que tengan coloboma del iris, y ahí puedo detectar rápidamente signos que pueden ser parte de una enfermedad huérfana. Y los colegios, los rectores me han sorprendido que han sido se han adherido muchísimo al tema porque lo sufren diariamente. Por el tema de inclusión, ya esos niños van a colegios regulares y a ellos son los que les toca manejarlos. Y cuando oyen del tema de retardo, cuando oyen del tema de no crecimiento, se dan cuenta que tienen muchos candidatos y ellos debe ser una fuente interesante. ¿Quién debe realmente hacer la prevención? ¿Dónde están las mujeres en edad fértil que no están en el colegio, están trabajando? Las empresas, todo el tema de salud ocupacional, no es solamente la silla, no es solamente la lámpara, sino también es sus hijos, su proyecto de vida. Ahí necesitamos también trabajar sobre ellos. Hacer un diagnóstico, una propuesta que ha rondado por la Secretaría, sería cualquier signo de alarma debe ser llevado a un pediatra o internista de atención primaria que remita a genética o a la especialidad que vieron ahí en la tabla para tratar de llegar a un diagnóstico exacto. O sea, tener un sitio donde uno pudiera, y lo estamos trabajando con algunas EAPBs, en donde todo signo de alarma va siempre al mismo pediatra. Es muy difícil que un pediatra lo podamos capacitar en todas las enfermedades huérfanas. En genética nos siguen sorprendiendo los pacientes cuando saben más que nosotros. Pues es que lleva 2 o 3 años leyendo en internet sobre la enfermedad y yo hace mucho tiempo no veo un paciente con esa enfermedad. Debe haber un centro de manejo integral que ya está normado. Esto es un centro donde en una consulta él va a todos los especialistas y le toman todos los exámenes necesarios. No cada centro está a 4 o 5 kilómetros de distancia y a 2 o 3 meses de distancia en tiempo para ir a la consulta. Y debe haber un tema de inclusión, que ya lo ha tocado la doctora Tamayo y otras personas, evaluación del entorno, red de apoyo, porque muchas soluciones no son la medicina de 60 millones de pesos. Muchas soluciones son muy simples, son comunitarias, son de familia, son de que entienda el contexto. Y por supuesto debemos unir esto con investigación, que hay varios grupos en Colombia que lo están haciendo. Para terminar, ¿quién debe pagar el tratamiento? He escuchado muchas ideas, porque claro, 60 millones de pesos, siempre la discusión es, ¿y por qué nos gastamos esos 1.500 millones de pesos para ese paciente? Más bien en vacunas para los niños pobres. Eso está muy bien, pero ¿y qué pasa si es mi hijo? Entonces ahí ya no es tan claro, ¿no? Pero ¿por qué es que salud tiene que pagar todo esto? Ahorita decía la doctora Tamayo, ¿qué hago con mi pensión de invalidez? ¿En qué me la gasto? ¿Saben en qué se la gasta? Ahí turismo para personas con discapacidad y está creciendo de una manera descomunal. Les digo, cada vez que nosotros en salud salvamos un niño, es una persona que consume alimentos, ropa, etcétera. O sea, hay mucha gente lucrándose. Cada vez que aumentamos la expectativa de vida en un mes en Colombia, hay mucha gente que se llena de dinero porque hay más gente que está consumiendo. Cada vez que salvamos un niño va a necesitar un colegio, una universidad, la industria alimentaria lo tiene que dar comida. La industria farmacéutica, cuando está investigando, y esta es una idea que está empezando a funcionar, hacer embargos. Usted no tiene toda la demostración de que esto es benéfico para el paciente, el precio debe ser muy pequeño, 0 pesos. Hasta que tenga las demostraciones es que realmente se debería cobrar. Así que hacemos investigación, pero no le cargamos todo al sistema de salud. Así que debemos buscar otras soluciones. No es solamente cargarle todo al sistema de salud y creo que aquí hay cosas creativas que podemos empezar a hacer. Muchísimas gracias.